En esta ocasión vamos a solucionar este problema. Dice así, calcular la distancia que recorre una persona en un minuto si va en un monociclo, cuya rueda tiene una velocidad angular constante de 53 RPM y su radio mide 30 centímetros. Lo primero que vamos a hacer nosotros es sacar los datos. Tenemos que nos preguntan la distancia, es nuestra incógnita. Tenemos el tiempo, que es un minuto, una velocidad angular constante de 53 RPM y un radio de la rueda del monociclo que mide 30 centímetros. Listo. Ya con esa información, pues vamos a empezar a trabajar el desarrollo de este ejercicio. De acuerdo a lo que sabemos por física, distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Pero en este caso va a ser una velocidad lineal debido a que la persona se está moviendo en un monociclo. Entonces, en la medida que la rueda va girando, ¿cierto? En la medida que la rueda va girando, pues ella se va desplazando. Entonces, esa es la D que me están a mí preguntando. Entonces, esa velocidad lineal por fórmula viene expresada por radio por velocidad angular. Esta velocidad angular es la que yo voy a calcular. Entonces, la velocidad angular tengo que son 53 revoluciones por minuto. Yo debo pasarla a radianes. Entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicarla por 2pi, sabiendo que una vuelta, una revolución son 2pi, y así obtendría 106 pi radianes por minuto. Listo. Entonces ya encontré mi velocidad angular. Ahora me falta es calcular la velocidad lineal. Entonces la velocidad lineal va a ser igual entonces al radio por W. En este caso el radio son 30 centímetros. Lo voy a multiplicar por los 106 pi radianes por minuto. Y en este caso me va a dar 3180 pi centímetros por minuto. 3180 pi centímetros por minuto. Esta es la velocidad que necesito. Entonces, ya con ese dato, vengo acá a la distancia y la calculo. Entonces, la distancia va a ser igual a la velocidad lineal por el tiempo. En este caso sería los 3180 pi centímetros por minuto por un minuto, que es lo que me están diciendo ahí. Entonces, minuto y minuto se cancelan y entonces me daría 3180 pi centímetros, que sería la distancia que recorrería la persona en el monociclo a esa velocidad angular. Y con eso obtenemos el resultado. Ya lo otro sería multiplicar ese 3180 por pi y da más o menos alrededor de 9985 centímetros. Más o menos esa sería la distancia aproximada. Entonces, la respuesta al ejercicio serían estos 3180 pi y si necesitamos dar un dato numérico, pues serían aproximadamente 9985 centímetros. Si en una circunferencia la longitud de arco subtendida por un ángulo de 67.5 grados es 125 centímetros, ¿cuál es el radio de la circunferencia? Bueno, muy bien. Entonces, obviamente, pues vamos a empezar nosotros a sacar los datos del ejercicio. En este caso, nos dicen que hay un ángulo de 67.5 grados y que hay una longitud de arco que mide 125. ¿Sí? 125. Muy bien.
Entonces, vamos a mirar cómo desarrollar este ejercicio. Bien, si recordamos la teoría, nos dice que vamos a tener esta figura, ¿sí? Donde acá va a estar nuestro ángulo, acá va a estar el ángulo, y obviamente la longitud de arco S es esta. Y el ejercicio nos pide calcular la distancia que llamamos radio. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos que la longitud, sabemos que la longitud de arco está dada por la fórmula R por θ, donde R va a ser el radio y θ el ángulo en radianes. Entonces, si tengo esos datos, puedo despejar. En ese orden de ideas, S va a ser igual a R por Z y lo que yo voy a despejar es R, entonces sería S sobre Z. Esa es la fórmula que necesito. Ahora bien, el ángulo me lo expresa en grados. Entonces 67.5 grados. Para pasarlo a radianes, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por pi y dividirlo entre 180. Si nos vamos a la calculadora, eso nos va a dar 3 octavos de pi radianes. Listo. Ya tengo mi ángulo en radianes. Entonces, con esa información sé que el radio, que es longitud de arco dividido en el ángulo, va a ser igual. S son 125 centímetros dividido en el ángulo, pero el ángulo es 3 octavos de pi radianes. Entonces, al hacer la multiplicación, esto me va a dar 1000 sobre 3 pi centímetros. Recuerden que los radios son adimensionales y se dividen. Entonces la respuesta al ejercicio sería que ese radio mide 1000 en 3 pi. Ahora, si yo lo que quiero dar es un cálculo aproximado, pues hago la operación en una calculadora y me da de manera aproximada, les repito, 106,103 centímetros. Sería la longitud del radio de esa circunferencia que tiene un arco de 125 y un ángulo de 67.5 grados. Desarrollamos este ejercicio. Un corredor se encuentra entrenando en una pista circular de 50 metros de diámetro. Si su preparador físico dice que debe recorrer 5 kilómetros, ¿cuántas vueltas debe recorrer en la pista para cumplir con su preparación? Bueno, entonces lo primero que nosotros vamos a sacar pues son los datos, ¿no? Entonces tenemos que la pista tiene un diámetro de 50 metros. 50 metros y dice que la distancia que va a recorrer, la distancia, son 5 kilómetros, o sea, 5000 metros. De una vez vamos a hacer esa conversión, porque tenemos metros por acá y metros por acá. Entonces nos preguntan que cuántas vueltas debe dar. Listo. Entonces vamos a recordar lo siguiente. Nosotros acá tenemos, pues, que si la pista es circular, ¿cierto? Ella va a tener acá un radio. Y el corredor lo que va a hacer es caminar alrededor de esa pista, ¿cierto?
Y lo que nos van a preguntar son cuántas vueltas le va a dar a eso. Entonces, la única relación matemática que me va a ayudar a resolver este ejercicio es la longitud de arco. La longitud de arco dice que S es igual a R por θ, donde R va a ser el radio y θ va a ser el ángulo. Entonces, lo que yo voy a hacer es hallar ese ángulo, que va a ser S sobre R, ¿cierto? Y dependiendo de ese ángulo, pues encontraré las vueltas. Entonces, en este caso son 5.000 metros, ¿cierto? 5.000 metros dividido en el radio. Recordemos que acá me dicen que tengo 50 metros de diámetro, luego serán 25 metros de radio. Esto va a ser el radio. Entonces el radio van a ser acá 25 metros. Entonces metros y metros y 25, 500 dividido 25, pues me va a dar 200. 200 radianes. Ese es el ángulo que estoy encontrando, que son 200 radios. Ahora lo que tengo que hacer es mirar cuántas vueltas son esos 200 radios. Pues fácil, ¿no? Una vuelta son 2 pi radianes. Entonces 200 vueltas, ¿sí? Perdón, 200 radianes, ¿cuánto era? ¿No? Vamos a hacer acá el cambio. Entonces 200 radianes, ¿cuánto será? Entonces es simple y llanamente coger esos 200 radianes y dividirlos en 2pi. Y eso pues me va a dar 100 sobre pi vueltas. Al ser 100 sobre pi vueltas, entonces me haré un estimado y esto es aproximadamente 32 vueltas. Y listo. Entonces la respuesta al ejercicio es que este corredor va a darle 32 vueltas a esa pista circular para cumplir con su preparación. Continuando con el desarrollo de esos ejercicios, miremos este. Un objeto que viaja alrededor de una circunferencia de radio de 2 metros. Recorre 5 metros en 20 segundos. El valor de la velocidad angular del objeto es. Y acá nos hacen esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto es eso? Entonces empezamos a desarrollar este ejercicio primeramente buscando los datos del problema. Me dice que una circunferencia de radio, tenemos un radio de 2 metros, hay una distancia que se recorre que son 5 metros en un tiempo estimado de 20 segundos. Y me dicen el valor de la velocidad angular. Bueno, eso es lo que tengo ahí. Listo. De la física, recordemos que por física, distancia recorrida va a ser igual a la velocidad por el tiempo. En este caso va a ser una velocidad lineal debido a que la persona está dando vueltas, ¿cierto? Dando vueltas en una trayectoria circular con un radio fijo. Ella entonces va a estarse desplazando por la periferia, es decir, por la circunferencia. Listo. En ese orden de ideas, yo voy a calcular esta velocidad lineal. Entonces, la velocidad lineal va a ser igual a distancia sobre tiempo. En este caso serían los 5 metros que recorre en los 20 segundos y esto me va a dar un cuarto metros sobre segundo. Esa sería la velocidad lineal. Pero esa no es la que me están preguntando. A mí me están preguntando velocidad angular.
Resulta que una de las fórmulas me dice que la velocidad lineal va a ser igual a el radio por la velocidad angular. Siendo así, despejo, entonces la velocidad lineal sobre el radio sería la velocidad angular que estoy calculando. Entonces la velocidad lineal sería un cuarto de metros por segundo dividido en el radio, que en este caso vale 2 metros. Haciendo la división me quedaría un octavo metros con metros y me quedaría 1 sobre segundo. O lo que es mejor, un octavo segundo a la menos 1. Y con esto ya encuentro la incógnita del problema. Entonces, la velocidad angular que experimenta ese objeto va a ser igual a un octavo segundos a la menos 1, o también puedo decir que es un octavo de radianes por segundo. También puedo darla en esas unidades de medida. Recordando pues que los radianes son adimensionales y los puedo acomodar de esa manera para poderle dar respuesta a ese ejercicio.